En esta radio hacemos dos discursos políticos de políticos argentinos, que no son precisamente los actuales. No. Nos remontamos a 1890 y pasamos a Leandro Alem. Nos remontamos al año 1952 y pasamos un discurso de Eva Duarte de Perón. Y cuando hablamos de Eva Duarte de Perón, nada mejor que vamos a entrevistar a un testimonio de un enólogo que ayer lo fui a visitar y me contó lo que él le va a contar a los oyentes y que demuestra cómo el país ha retrocedido. Es cajonario cómo y es evidente el retroceso que ha significado Saúl Menem y el peronismo para la República Argentina. El justicialismo. El justicialismo. El peronismo no, como dice Evita, es justicialismo. Él nos va a contar porque su padre era exportador. Así que lo vamos a escuchar. Buenas tardes, Faisal Quintar, enólogo. ¿Cómo anda usted? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora paso a explicar. Mi papá no era político, era exportador. Y resulta que no podía mandar por tren ninguna mercadería porque no había trenes. Entonces, desesperado, mi papá le mandó un telegrama a Eva Duarte diciéndole los problemas que tenía él. Y a la vuelta de correo, cuando recibió el mensaje de vuelta, vino de donde tenían los trenes, y a decirle: señor, acá ¿cuántos vagones va a querer? Entonces mi papá le dijo: mire, deme 2 o 3 vagones porque yo necesito mandar la mercadería a Jujuy, que allá tengo mi socio para que reciba la mercadería. Y de buena primera salvó todo mi padre. Eso es lo que quería contarle a ustedes. Yo era chico y lo veía a mi padre que estaba muy nervioso porque no podía mandar la mercadería a Jujuy, al socio. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Faisal, por... De nada. Ahora yo lo voy a comentar, le voy a explicar a los oyentes el episodio, pero queríamos que el protagonista, el que ha sido testigo de ese telegrama enviada a Eva Duarte de Perón, que sea de su propia palabra, para que no crean, porque siempre están lo mal pensado, que creen que uno se inventa cosas. Claro, con un periodismo tan mentiroso, tan tendencioso, tan irresponsable, caemos todos en la misma bolsa, como dijo Maquiavelo. Exacto. Así que bueno, muchas gracias, saludo a su esposa y muchas gracias, querido Faisal. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao. El testimonio, Bueno, doctor, de ¿qué aquella pasa? época. Claro, el testimonio, estamos hablando del año 50. ¿Qué pasaba? Yo me acuerdo, porque yo también era chico, y yo estaba en Mediagua con mi padre, que habían puesto una venta de hielo y heladería. Ajá. La primera en Sarmiento. Y justo estaba enfrente de una exportadora, de lo H. Y ahí llegaban los vagones
y se cargaban los melones y la sandía y la mandaban a todo el país en cajas. ¿Qué pasaba? Que no le daban los vagones suficientes al padre de Faisal. No le daban los vagones suficientes. Yo recién me he enterado ayer, por eso lo comprometí que estuviera atento para llamarlo. ¿Por qué? Porque tiene una importancia tremenda. Estamos hablando del año 50. Del año 50. No había vagones suficientes, pero no era porque no había vagones suficientes, sino por la democracia. La falta de responsabilidad. Había mucho desidia. No había una responsabilidad en los ferrocarriles, en lo que dirigían los ferrocarriles. Entonces, este hombre, el padre de este chico, desesperado para conseguir más vagones, se dirigió a Eva Duarte de Perón. A través de una carta. Al tiempo, no habían transcurrido 2 semanas, fue un delegado del ferrocarril y le dijo: usted ha mandado un pedido a... Sí, yo. Bueno, mire, diga cuántos vagones le hacen falta, que el ferrocarril se lo va a poner a disposición. Es decir, que la burocracia, la desidia de los malos funcionarios, no le daban los vagones, porque de repente aparecieron los 3 vagones que él había pedido. Y le solucionaron el tema, y pudo exportar. ¿Cómo se le pone dificultad? ¿Qué significa esto? Hoy en día usted tiene dificultades para todo. Todo es burocracia, confusión, y no hay autoridad en el gobierno. Y el sábado que viene le vamos a pedir a Manchinelli que explique cuando le pidió un desocupado con familia un empleo a Evita, y Evita le dio una recomendación, y van a saber después, que le va a explicar Pascual qué pasó con esa recomendación. Pero todo esto, ¿qué demuestra? Que hace falta autoridad en los gobiernos, hace falta decisión, respeto. Primero hay que respetar para conseguir respeto de uno. Entonces, muestra cómo ahora, a 70 años, 71 años de ese episodio, nos encontramos en un país que no tenemos ferrocarriles. Qué tristeza, qué lamentable. No hay trenes. Estamos uno de los países más atrasados del mundo en ferrocarriles. Somos, dentro de todo lo atrasado, nosotros podemos ser abanderado. El transporte más eficiente, más rápido, el transporte más seguro y económico, el transporte más económico, el señor Menem con los peronistas, con los justicialistas, lo sacaron. El peronismo privatizó, estatizó los ferrocarriles. El justicialismo lo hizo desaparecer directamente. No está en las redes, como decía Sarmiento. Un país se desarrolla cuando los ferrocarriles se extienden de tal manera como las arterias y la vena en el cuerpo humano. O sea que llegan a todos los rincones. ¿Con qué llegan? Con sangre, con proteína, con oxígeno, para darle vida. Es decir, desde la cabeza hasta el último dedo del pie. La sangre recorre todo y nos da vida. Así eran los ferrocarriles. Pero no hay ningún gobierno. Hubo un intento de Kirchner, de Néstor Kirchner, pero al poco tiempo se fue en promesa nomás, se olvidó. Y recuerde que le cortaron rutas también. Y bueno, que le corten ruta, que corten ruta comete un delito. Sí. ¿Cuál es la legítima
el derecho legítimo que tiene un camionero de cortar ruta. Bueno, ¿Cuál es el derecho? que cortaba ruta, hoy es diputado. Recuerde que Néstor Kirchner iba mire, también no puede ser. amenazaba el negocio de los camiones y de la ruta con colocar el tren. Los peajes, que ahora son un negocio, eso es una de las razones por lo que el tren hoy día no... Bueno, pero ¿qué significa? Que en la Argentina no gobiernan los políticos. Los políticos se han convertido en brazo largo de los poderosos. Y el país se atrasa, no hay desarrollo. Y esto ocurre en Argentina. No ocurre en todos los países del mundo. En los países del mundo, los más desarrollados, los países del primer mundo tienen extraordinarios ferrocarriles. Acá lo hicieron desaparecer en la era. Comenzó Frondizi con una prueba piloto y terminó Menem, destruyendo todos los ferrocarriles que no son lo único que han quedado son los de Buenos Aires, que son de pasajeros, porque no lo pudieron eliminar, porque no hay ruta, no hay, claro. Con tanta cantidad de población, los ferrocarriles son una necesidad. Pero así el país no apuesta. ¿Qué le parece si el país, si la provincia de San Juan hubiera apostado a los ferrocarriles en vez del Teatro Bicentenario, y después cuando éramos ricos, bueno, ahí hagamos estadio, hagamos teatro, hagamos de todo? Claro. Pero no tenemos nada. Es una de las preguntas que muchos sanjuaninos se han hecho en algún momento, es qué posibilidades hubiesen habido de que la provincia de San Juan hubiese podido invertir en ferrocarriles. Hoy estamos teniendo una situación de la red Tulum, por ejemplo, ¿no? Pero podríamos haber generado, no digo, creo que Mendoza lo ha tenido hace poco. No, Mendoza sí, Mendoza desarrolló la línea... El tranvía, ¿no? Los ferrocarril, hizo vagones De carga. modernizados, que va de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, a Maipú, A Maipú. siguiendo por la ruta que iba a Buenos Aires, Claro. que iba con los ramales que iban a los departamentos, porque todo eso son departamentos productivos. Todo eso se ha desmantelado y el gobierno el primer gobierno, creo que comenzó hace 12 años, comenzaron a reparar la vía. En Mendoza. En Mendoza. Con Gabrieli. No, después de Gabrieli. Así que creemos que ha sido con el radical, con Cobo, me parece, que empezó el proyecto. Una tristeza, doctor, el desmantelamiento de trenes en nuestro país, mientras que en el mundo lo que hacen es modernizar esos Claro, mismos tenemos trenes. ferrocarriles que desarrollan, ya hay ferrocarriles, hay máquinas y con vagones que desarrollan 400 kilómetros por hora. Es mucho más rápido que el avión. ¿Por qué? Porque el ferrocarril llega al destino. No tiene que hacer Escalas ni nada. Además no pierde para ir al aeropuerto, lo que significa el aeropuerto. No es más rápido que el avión desarrolla 800 kilómetros por hora y va sin ningún obstáculo porque va por las vías aéreas. Pero cuando usted saca la cuenta, por ejemplo para Mendoza, si usted tendría que ir en avión a Mendoza, es más rápido el tren. Claro. Se imagina, un tren que desarrolle el que menos velocidad de los rápidos desarrollan 300 kilómetros por hora. Usted en media hora está en Mendoza. Tengo acá, doctor, los 8 puntos que es beneficioso en cuanto a la utilización de los ferrocarriles, digamos antiguos, y los que hoy en muchos países del mundo no se han sacado, sino que esos mismos ferrocarriles antiguos se los ha modernizado. Por ejemplo, la primera ventaja es que son más sustentables. En el caso del transporte de carga y de pasajeros, se disminuye de manera importante el gasto energético y su huella de carbono es menor, ya que decongestiona las carreteras.
Mayor seguridad es el segundo ítem, es más seguro que otros medios de transporte, tanto respecto a accidentes como a seguridad pública. El tercero, que es más organizado, reduciendo tiempos de transporte. El cuarto, tiene alta velocidad en largas distancias. El quinto es que es adecuado para productos voluminosos y pesados. El sexto es que es mayor capacidad, la capacidad de carga del ferrocarril es extremadamente grande. Y ahí, por supuesto, ya no nos agregarían tantos costos a los traslados de alimentos. De un vagón. Sí. Y además también... Cuenta. Y una máquina puede arrastrar 8, 10, sí, 12 vagones, 14. Tal cual. Eso es lo que tiene que ver con la mayor capacidad. El séptimo, mejora en la logística del tren si puede llegar hasta grandes centros industriales y terminales portuarias para agilizar procesos de carga, descarga, distribución. El octavo, más cómodo, lo que permite otras actividades durante el viaje, es el medio de transporte que más permite el aprovechamiento del tiempo durante los viajes. Entre otras de las beneficios que tiene. Imprímalo para que lo tengamos. ¿Cómo no? Nosotros somos defensores del ferrocarril, del transporte ferroviario. Una verdadera pena lo que ha hecho Argentina. Mire, fíjese, daño al progreso del país. En la capital federal estaban los tranvías, en Mendoza también. Cuando yo llegué de Italia, le estoy hablando del 48. ¿Qué tal? O sea que el retroceso en el transporte en Argentina es vergonzoso. Es vergonzoso. Usted para ir a Córdoba con todos los problemas de corte y de temperatura, de frío, de nieve, todo eso se lo elimina con el ferrocarril. Es así. Fíjese, a Córdoba, como buen tiempo, son 8 horas por lo menos. La seguridad, doctor, fundamentalmente, uno sabe que va a llegar a destino. Usted sabe, a 100 kilómetros por hora, a 120, no digamos 300, que son los rápidos. Usted en una hora y media está en Córdoba. Tan efectivo como el avión. El avión puede llevar ¿cuánto? 100, 80. El ferrocarril, sí. ¿Cuántos vagones? 10 vagones. En la década del 90, doctor, nos querían vender que en 10 minutos íbamos a estar en China mientras nos estaban sacando los ferrocarriles. Y claro, por eso el daño que ha hecho el justicialismo a partir de Menem para la Argentina y la, yo diría ¿cómo lo puedo calificar con el Pacto de Olivos? El Pacto de Olivos nunca nos hemos explicado, los radicales ni los argentinos, ¿para qué sirvió? Son los mayores daños estructurales a nuestro país, doctor, a nuestra economía, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestra educación, a nuestros valores. Son daños estructurales que lamentablemente es consecuencia que esté hoy así el país. Mire, además el mandato era, no había reelección, por eso Alfonsín colaboró con Menem para darle la reelección. Es inexplicable lo que pasó porque no se discutió, en ninguno de los dos partidos se discutió. Se juntaron los dos y decidieron por millones. Que se lo catalogó el Pacto de Olivos y se acabó la historia. Y después, como estamos acostumbrados los argentinos, por la famosa disciplina partidaria, iban a la convención a decir todo amén. Ya tenían el proyecto los dos de reforma. Y ha sido un desastre. Las reformas son buenas, pocas. Pero ha creado el corporativismo. El corporativismo que hace mucho daño a cualquier país del mundo. Así que bueno. El 14 de noviembre, el mismo día que se celebraron las elecciones generales para diputados, las legislativas en nuestro país, se cumplían 28 años del Pacto de Olivos, doctor. Bueno, mire cómo está. A ver, que me expliquen los justicialistas que se llaman peronistas y que me expliquen mis correligionarios radicales en qué mejoró la Argentina
desde el 83 o del 94 A la actualidad. a la actualidad, del Pacto de Olivos que fue en el 94. ¿En qué mejoró? Y se va a dar cuenta que hemos empeorado, pero decenas de veces, en todos los aspectos. El Estado se agrandó en forma desproporcionada. Tenemos una gran cabeza y un cuerpo raquítico. El cuerpo raquítico son los trabajadores. Y el Estado vividor es monstruoso. Y eso ha creado la oligarquía, ha creado la aristocracia, ha creado los privilegios y ha creado que han hecho una Argentina entre Menem y Alfonsín para el 20% de la población. El otro 80% al demonio, al tacho, al calefón. Vamos, Daniel, con la entrevista mientras localiza a don Ortega y a Moreira. Ponga un tema musical mientras lo llama. Ponga un tango que le gusta a don Orlando Ortega. ¿Cómo no? Un tango. Una entrevista, doctor, interesante la que vamos a escuchar, que se le hizo a Mauricio Macri hace ya 8 meses. Después de don Ortega Sí. y de Luis, vamos a 3 temas musicales y vamos con la entrevista que es muy importante. ¿Qué rescata usted a primera No, vista? yo rescato muchas cosas. Rescato la autocrítica de este hombre, de Macri, del ingeniero Macri. La autocrítica. Destaco la valentía de los periodistas, que son de terror. Pero en esa entrevista me parece que se olvidaron que eran ellos. Claro, y Macri ya era expresidente. Claro, También, sí, no, sí. ha sido hace 8 meses la entrevista. Qué pena que no Poco trascendió difundida, eso. porque No lo trascendió. bueno no se No difunde. trasciende muchas veces. ¿Sabe qué, doctor? Antes de ir a la música, un dato que me acaba de llegar con respecto al tema del ferrocarril, para que la gente pueda tener en cuenta y entender de lo que estamos hablando. Está el ferrocarril actualmente, ¿sí?, en Buenos Aires, que va desde Constitución a Mar del Plata, ¿sí? Usted calcula, tengo entendido que estamos hablando algo así de 400 kilómetros hay. Más o menos, sí. Desde Buenos Aires, Constitución, hasta Mar del Plata, ¿sí? Calculemos más o menos en San Juan cuántos kilómetros habrían de acá a Mendoza. 165. Estamos hablando un poquito menos de la mitad, ¿sí? No, Claro. O sea, el doble de lo que sería la distancia. el doble serían 320, 330. Claro. Pero Y vamos, son 400 de Buenos Aires A Mar del Plata. a Mar del Plata, 400. y de aquí a 400 kilómetros estaríamos hablando algo de... Bueno, De acá usted tiene que hablar, a San Luis hay 330.000 kilómetros. 330. 330 kilómetros. Bien, entonces más o menos tenemos en cuenta la distancia, ¿sí? Bueno, en auto serían 8 horas, 4 horas, 5 horas, viajando en auto. Bueno, en la época de turismo son 6 horas. 6 como horas de acá a mínimo. San Luis, pongamos. No, a San Luis no. Ah. De Buenos Aires a Mar del A Plata. Mar del Plata. Bien, entonces tenemos ya en cuenta cuántos kilómetros hay, ¿sí? Desde Constitución a Mar del Plata. ¿Cuánto calcula usted que podría llegar a salir el precio en tren? Bien, ¿cuánto boleto. sale ahora desde Buenos Aires, Constitución a Mar del Plata? 600 pesos. 600. 600 pesos. Y O sea si lo que la compra gente de ida y Buenos vuelta Aires se puede sale pagar el viaje a Mar del en Plata. primera, ¿no? Con ida y vuelta 1.320 pesos, que es en Pullman. ¿Cuánto sale ¿sí? en colectivo acá a Mar del Plata? O de... ¿Cuánto sale en colectivo? De De acá a Mar Buenos del Aires a De Mar del Buenos Plata. Aires, bien, ahí lo vamos a chequear. No tengo en cuenta cuánto saldrá de Buenos Aires allá, pero más o menos para tener en cuenta el Y precio. mucho más caro que el tren, Por seguro. supuesto. Y por ejemplo... El tren es, San mire, Juan- el tren es el transporte más barato. Son los 8 puntos que imprímalo para que usted lo tenga presente para la gente, para que entienda cómo han matado a la Argentina. Del 83 ahora Le han no sacado- hemos tenido más gobierno responsable
que hayan mejorado la situación en la República Argentina. Le sacaron 2 columnas Del vertebrales. 66, mire, del 66, desde el derrocamiento de Ilia hasta ahora, todo ha sido un desastre. Y un desastre que cada año va empeorando. ¿Cómo puede ser? Fracasó, según ellos, según la prensa, fracasó la Cristina. Fracasó Macri y ahora fracasa López. 12 años de fracaso. ¿Cómo es esto? Y para atrás, y mirando para atrás. Por eso, mirando para atrás. Tremendo. Mire, de 66 hasta hoy, el primer mandato de Kirchner fue el mejor gobierno de la Argentina. En esta época. Desde el 66 ahora, a ese año. Exacto. Al 2007, que se fue Kirchner. Y viniendo de una situación económica e institucional bastante importante en el 2001. Doctor, claro, claro. En donde, bueno, se fue recuperando algo. 2 columnas vertebrales que le sacaron a este país, Mire, la Constitución usted, y las redes ferroviarias. Calcule lo que es la ruta Mar del Plata, colas y colas y colas y espacio. Doctor. Usted con mucha suerte lo hace en 6 horas. Hacerlo en 4 es la muerte. Claro. Ronda la muerte. Velocidad. Claro. Y fíjese que el ferrocarril es el viejo. Las vías son viejas, no son nuevas. Los trenes no son modernos. Han mejorado, sí, pero no como, la última tecnología que no en como la otros última países. tecnología. En Italia, doctor, cuando usted viajó. Lástima que no podemos acceder a lo que pasa en Japón, en China. En China tiene un desarrollo ferroviario tremendo. Sí. Francia, Italia. Yo, cuando hace 5 años que fui a Italia. Creo que más. No, creo que por ahí. Sí, capaz que más. Cuando yo fui a Italia, fue el antes de el primer mandato del doctor Uñá. Ah, bien. Cuando fue el primer mandato del doctor Uñá, estaba por 2011. Terminar el mandato, iban a haber elecciones y yo estaba en Italia. 2011. Viendo a mi prima, la última vez que la vi porque ha fallecido el año pasado. Así que, bueno, yo creo que nadie se plantea, ¿no ve que ningún partido político tiene previsto los ferrocarriles? No lo he escuchado. No, nadie. No hay está en la agenda de discusión. No hay un partido político, no hay político que se den cuenta la magnitud de las desgracias que estamos atravesando en la República Argentina. Y no estamos hablando de elecciones presidenciales, estamos hablando de las legislativas, que deberían ser temas importantes a tratar los diputados electos. No, son los intereses económicos de los grupos económicos lo que gobiernan en la Argentina. La industria del automóvil, automotriz, claro. La industria de los camiones, la industria de los colectivos, de los seguros, el negocio de los seguros, todo eso. RTO, perdón. Mire, acá, ¿sabe el problema cuál es? Es el nuestro. Los ciudadanos tenemos que despertar. Tenemos que preocuparnos por el país. No puede ser que tengamos que pensar en que nuestros hijos y nietos se tienen que ir del país porque acá no hay porvenir. No hay solución. No hay salida, no hay progreso. No podemos estar quietos con un país que tiene recursos naturales que lo ubican entre los primeros países del mundo. Tiene un clima, las 4 estaciones del clima lo tiene Argentina. Estamos en el Océano Atlántico y en Ushuaia, el Pacífico. Es decir, creemos que es una verdadera pena que el pueblo no nos demos cuenta de estas cosas, que no nos interesan estas cosas, y entonces después desembocamos
en que nuestros hijos y nietos se tienen que ir del país. Tal cual. Usted, doctor, lo dice de una manera más formal, más modesta, más elegante. Pero estuvimos escuchando lo que decía hace un tiempo atrás el empresario de la carne, cuando, solía esto Samid. Samid. Y él decía, no prestemos atención en que nos estamos peleando uno con otro porque la gente va a buscar otra opción. Sino démonos cuenta que nos están saqueando las riquezas naturales. Por ejemplo, la pesca, él hablaba de la pesca, Mire, de los recursos del mar. nos están saqueando el porvenir y el bienestar. Sí. Nos están llevando a la pobreza En un país rico en recursos y demás. para enriquecer a los grupos económicos, del transporte, de la producción de la industria automotriz. No podemos desarrollar los ferrocarriles, increíble. En el año 90 se terminaron de destruir. Y no pasa nada. El parque automotor, doctor, ha crecido impresionante, por eso Estamos también... en contacto con don Ortega. Por Ahí eso estamos, también las lo que ganas sí- de recaudar del... Ahí del- estamos en lo que sí, para ir ya terminando y cerrando este tema, vuelvo a decirlo, ¿sí? Hablamos de Constitución, a Mar del Plata, para los oyentes que justo estaban dándome un tic, dice, sacame el precio, ¿cuánto sale el tren? Si tuviésemos el tren de acá de San Juan, ¿no? Pero vamos a tomar el tips desde, por ejemplo, Constitución, actualmente, hoy en día, si usted está en Buenos Aires y quiere tomar un tren de Constitución a Mar del Plata, le sale entre 795 pesos y 660 si es Pullman y, digamos, también el horario de salida, ¿sí? Estamos hablando de 470 kilómetros aproximadamente desde Constitución a Mar del Plata, ¿sí? Entonces, si usted se va en tren, estamos hablando de 790 o 660 pesos. Ahora, ¿cuánto cuesta irse en colectivo? En una de las mejores empresas más económicas, ¿sí? Y buenas a nivel en Buenos Aires. Ese mismo recorrido sale 4.120 pesos. Sí, era de Ahí está. esperarse que Entonces hubiera usted una gran entiende que de diferencia. 4.120 pesos a 600 pesos de saque la diferencia. Entonces, ¿cuánto Y saldría si un lo pasaje? multiplica por ida y vuelta, Claro. se extiende mucho más. Claro. Una promoción en tren me está saliendo acá. Por ejemplo, me dice, si usted quiere irse en tren ahora a Buenos Aires, digamos, de Constitución a Mar del Plata, un dato, está en 1.100 pesos. Ida y vuelta, ¿no? En Pullman. Esa es la diferencia que hay en transporte. Y, La bueno, seguri- y con ómnibus sería 8.000 y 8.000, sí, capaz que ida y Y vuelta moneda, saldría 8.300 viaje pesos. 8.300 completo, pesos. ida y vuelta. Bien, ahora, esa diferencia en plata, lógicamente quedan los peajes, en las Ahora, empresas. eso trasládelo a los costos en la mercadería. Claro, lo que usted El está precio pagando de los acá, ¿cuánto se le alimentos. sale? No puede- claro, ahí trasládelo. Claro, la cantidad, estamos hablando de muchos por ciento de más. 7, 8 veces más. 7, 8 veces más. Y eso lo paga Y usted. además, otra cosa, Sí. estamos hablando de un pasajero. Claro, En el ómnibus son 45, 50 personas. Claro. El pasaje En un de- vagón son 120 personas. claro, el En un vagón, vagón. el vagón desde ya es mucho más amplio y más grande que un colectivo. Claro, por supuesto. Y más cómodo, y, Y más más seguro. cómodo. Y más seguro. Y más seguro. Es más seguro. Y puede llevar 10 vagones, tranquilamente. Ahora, qué interesante es esta filosofía, ¿no? De uno que va analizando, de saber la diferencia, dónde está. Bueno, Lo entonces, que- claro, ¿cómo no lo van a perseguir? En el gremio pensamos, somos un gremio que estamos en la cosa seria, y pensar acá en Argentina es un delito. Lo marcan, como dijo Favaloro. Es muy difícil. El que es honesto Tiene que dar más lleva la peor explicación parte. que los que no son honestos, que los corruptos. Estamos preparando el juicio político. Primero, estamos preparando el pedido de una, con antecedente y todo, que se forme una comisión investigadora en Rawson. En Rawson hay posibilidades porque la oposición es seria la oposición.
y salvo uno o dos concejales, los demás del oficialismo son excelentes. Y ahí podemos tener una conformidad para que se designe una comisión investigadora, porque nosotros vamos a denunciar, conforme a lo que ha ordenado la Asamblea, cuáles son los hechos que consideramos presunto defraudación, presunta estafa, presunta corrupción, y lo vamos a ver una vez que se reintegre Rubén García, que esperemos que esté bien, que se haya repuesto y que no tenga problemas de salud. Es lo normal que uno puede desear de cualquier persona. Eso no significa que vamos a quedarnos con que ya llevan 10 años la gente cumpliendo una función jerárquica y no cobran el cargo que están desempeñando. Y después va a salir un baistroque echándonos la culpa a nosotros, que no hemos hecho nada. Paro, reclamo, los diarios con las pautas publicitarias que nos quieren matar, ninguno se ocupa de nada más que ver cuánto le van a dar en pauta publicitaria, y en la medida que más le dan, más nos desprestigian a nosotros.